Yo soy Lionel Marrero y hoy te traemos nuestras impresiones de dos de los grandes estrenos de este fin de semana, el live action de La Sirenita, pero también el de Los Caballeros del Zodiaco. ¿Qué está sucediendo, Antonio López? Y ya te doy la bienvenida. Ahora todos son live action, secuelas, precuelas y vivir una y otra vez de los tiempos pasados. ¿Qué tal, Lío? Encantado, como siempre, de estar aquí contigo y con todos los que nos escuchan. Pero parece que vivimos en un revival perpetuo de intentar rescatar y de monetizar, porque al final todo esto es negocio. Monetizar la nostalgia sea como sea. Y es verdad que, bueno, luego ya nos contarán los compañeros que parece ser que al final La Sirenita no ha salido mal. No es el desastre que parecía que teníamos en ciernes. Así que, bueno, por lo menos me alegro de que intentaré ir a verla este fin de semana a ver si realmente ha salido algo decente, aunque los live action de Disney me dan mucho miedo y normalmente es algo súper decepcionado, pero bueno, quizá le dé una oportunidad porque parece que no ha salido mal del todo, pero la que sí que se venía, se olía que no iba a salir bien desde hacía mucho tiempo, era la de Caballeros del Zodiaco, que aún así, bueno, ya está, hay que intentar sacarle partida a todo y desde luego que una película de los Caballeros del Zodiaco a priori podría ser algo interesante, sobre todo, volvemos al tema nostálgico, para quienes vimos el anime en su momento y conocemos un poco los personajes, pero si luego te paras a pensar, sabes que una imagen real, un live action de Caballeros del Zodiaco no iba a llegar a buen puerto bajo ninguna circunstancia. Te estás adelantando un poco, pero sí que es cierto que hoy estamos aquí tú y yo solo de momento porque justo Dani ahora mismo está en el pase de Caballeros del Zodiaco. Luego Juanan tampoco ha podido venir porque tiene líos familiares y demás, que desde aquí le lanzamos un abrazo. Y sí que decir, referente al tema de la emoción, la nostalgia y demás, yo creo, Antonio, que esto también es culpa nuestra, porque nos emocionamos tanto al traer de vuelta cosas del pasado, y ya no solo hablando del cine. Recientemente, bueno, anoche, como ya sabrás, como gran jugador que eres, tuvo lugar un evento de videojuegos de PlayStation en el cual presentaban ciertas novedades, algunas de las cuales hablaremos más adelante. Y te das cuenta que realmente la gente se emociona cuando traen de vuelta franquicias, secuelas, tal, más que cuando te presentan un nuevo juego. Sí, de hecho este tema da para un análisis en profundidad, mucho más que el comentario que estamos haciendo ahora así en plan un poco por encima. Pero bueno, hay incluso a día de hoy hay estudios psicológicos, estudios médicos que buscan intentar un poco explicar este fenómeno del revival, de intentar... vivimos como un síndrome Peter Pan, que los que tenemos entre, voy a decir, 30 y 40 o 25 y 40, la verdad es que no sabía muy bien cómo enfocarlo, pero sí que hay como un grupo de personas en las que estamos nosotros y en las que estarán, me imagino, buena parte de los oyentes, que estamos siempre intentando rememorar aquello que nos hacía súper felices en la infancia o en la adolescencia, y por eso cuando vemos que se anuncia una película de Caballeros del Zodiaco nos flipamos y decimos, oh sí, Caballeros del Zodiaco, y luego sabes que va a ser una castaña como un demonio, y hay personas que incluso se decepcionan sabiendo que la cosa no iba a salir bien, y todo esto se lleva no solo al mundo de las series o del cine, que es el que nos toca más de cerca, sino también al de los videojuegos, como tú bien mencionas. De hecho, luego comentaremos así un poquito por encima uno de los juegos más atractivos que se mostraron ayer en este evento, en este PlayStation Showcase, que es como se llamó este directo online, en el que presentaron varios proyectos futuros para su PlayStation 5. Era un juego de la segunda parte de Spider-Man, que luego entraremos un poquito más en detalle, y al final es una segunda parte, o son remakes, también se anunció un remake súper potente, y pasa lo mismo un poco en estos ámbitos de la industria del ocio, sobre todo en videojuegos y en cine o televisión. Es verdad que en música no sucede lo mismo, aunque bueno, ahí habría que buscarle también la vueltita de tuerca por esos grupos que vuelven de la nada, esos revival de grupos de los 90 que se juntan ahora, que tienen ya 107 años cada uno. No sé, estamos intentando siempre como rememorar lo que nos hacía felices cuando éramos pequeños o adolescentes o ya joven adulto y ese tipo de términos, pero a veces creo que nuestras expectativas nos juegan muy malas pasadas. Una reflexión súper interesante, Antonio, para empezar el programa de la mejor manera posible, ¿no? Como Dios manda, y un programa en el que además de estas críticas traemos un montón de contenido, un montón de noticias que nos ha dejado esta semana y que gran parte de ellas también están relacionadas con secuelas, precuelas y estas movidas, pero bueno, hay que traerlas porque al final no dejan de ser noticias.
Y empezamos, Antonio, la sección con una noticia bastante triste, que es el fallecimiento de la cantante y también actriz Tina Turner. Pues sí, la emblemática y mítica Tina Turner fallecía el miércoles a los 83 años de edad, después de dejar una carrera sobre todo musical, aunque nosotros hemos querido también rendirle una especie de tributo por su implicación con el mundo del cine, porque tuvo varias aventuras con el mundo cinematográfico, y porque realmente creemos que es una auténtica leyenda del rock. Posiblemente fue Tina Turner, o desde luego fue una de las principales responsables de abrirle la puerta a las mujeres al mundo del rock, a las mujeres negras, blancas, lo que fuera. Ella desde luego fue la que abrió un poco ese camino, aunque hubo precursoras, pero ella desde luego consiguió un éxito tremendo y también tuvo una implicación no muy extensa, pero sí que participó en un par de películas, una de ellas muy recordada, hablo por supuesto de Mad Max 3, La Cúpula del Trueno, donde ella interpretaba a la villana, que fue posiblemente el papel que más reconocía el público general, y también estuvo presente en un musical llamado Tommy, si no me equivoco, que estaba protagonizado, compuesto por temas de The Who. El caso es que Tina Turner fallece a los 83 años, ella vivía en Suiza ya desde hacía bastante tiempo, de hecho tenía la doble nacionalidad, y como detalle de su vida, porque aparte de todo este éxito que tuvo en lo profesional, tuvo una infancia bastante dura, en la que hubo abusos, en la que hubo abandonos paternales, maternales, como siempre pasa con los artistas así más grandes. Su vida infantil o su adolescencia no fue nada sencilla. Ana nació en Natbus, en Tennessee. Su nombre real era Anna Mae Bullock, o sea que no tenía absolutamente nada que ver con el nombre que todos conocemos. Trabajó, por ejemplo, con el mítico productor Phil Spector allá por los años 60, y creo que su gran momento le vino sobre todo en los 80, cuando ya empezó a llenar estadios. Ha llenado estadios como por ejemplo Maracaná, lo que se dice pronto, pero ahí caben muchísimas personas. No sé qué capacidad tiene, pero vamos, me imagino que será una burrada tipo Camp Nou, así que poca broma con la implicación de Tina Turner. Como curiosidad, y por si a alguien le interesa, que creo que puede ser algo a tener en cuenta, existe una película biopic sobre la vida de Tina Turner, que lleva por título, su título original es What's Love Got to Do With It, es el nombre de una de sus canciones más populares, aunque aquí en España se llamó simplemente Tina. No se calentaron mucho la cabeza, no quisieron traducir el título original, posiblemente por respetar un poco el tema musical que le daba título a este biopic, que estuvo protagonizado por Angela Bassett, que incluso llegó a ser nominada al Oscar como mejor actriz principal por su papel, y película en la que también estaba Lawrence Fishburne, el mítico Morfeo de Matrix, por poner un ejemplo de su carrera, que también fue nominado como mejor actor en un papel principal por esta película, que si no me equivoco, y por si alguien quiere conocer un poco más la dura vida que tuvo Tina Turner y cuando luego llegó el éxito a su carrera, está disponible en Disney Plus, si no me he equivocado y si no lo he mirado mal. Pero bueno, desde luego una triste marcha, pero nos deja un legado que va a estar siempre con nosotros y que vamos a poder rememorar, y que siempre puede acompañarnos gracias a todas esas aplicaciones musicales que hay, que pasa como en el cine, que hay 1.000.000, así que siempre podremos llevar a Tina con nosotros. Muchas de esas anécdotas que comentas, Antonio, probablemente estén plasmadas en esa peli de Disney Plus, esa Tina con Angela Bassett, que también, como bien acabas de comentar, estuvo nominada al Oscar. Esta mujer lleva tiempo ya luchando por la estatuilla. No sé si tiene alguna. No, ha estado muy cerca. Estuvo muy cerca por Wakanda Forever. De hecho, se daba por hecho que iba a ser la ganadora, pero los académicos decidieron o votaron por Jamie Lee Curtis, que me parece estupendo. La verdad es que no creo que en este caso se deba a cuestiones raciales, ¿vale? No podemos pensar eso. Simplemente creo que se decidió premiar a Jamie Lee Curtis por su papel en todas partes, por una cuestión de reconocimiento a su carrera. Aunque también puede resultar injusto, porque también se podría haber reconocido la carrera de Angela Bassett, que es una de las actrices afroamericanas más conocidas y que ahora está muy en boca de todos. Además que en Wakanda Forever era lo mejor de la película. En el plano interpretativo estaba muy bien.
Pero bueno, se quedó sin su Oscar y bueno, la pobre ha estado nominada en varias ocasiones, nunca la ha conseguido. Veremos si lo consigue en algún momento de su carrera. Pues de una noticia quizás un poquito triste vamos a pasar a otras de corte algo más optimistas, y es que hace unas semanas hablábamos ya por aquí de esta película de terror que estará protagonizada por Winnie the Pooh y sus amiguis, después de que Disney perdiera ya los derechos y el personaje pasara a ser de dominio público. Es una película muy esperada que ya me venías diciendo, Antonio, que han salido ya algunas críticas y la definen como una auténtica basofia. No esperábamos menos, la verdad, pero igual es disfrutable, ¿no? Habrá que verla. Pero parece ser, Antonio, que la cosa no va a quedar aquí. Pues al parecer el responsable de esta Winnie the Pooh, la verdad es que fíjate si me has pillado ahora descolocado un poco con esto, que me he informado de todo, pero no recuerdo, creo que simplemente se llama Winnie o Winnie the Pooh, no sé cómo se llama esta película. Honey and Blood creo que se llama. Winnie the Pooh, Honey and Blood. Es cierto, Honey and Blood, ahí está, sí, desde luego. Pues al parecer el creador de esta película, Rhys Frake Waterfield, va a ser poco menos que el Kevin Feige del mundo del dominio público, de coger personajes que todos asociamos con cositas entrañables y convertirlos en psicópatas. Y es que ya tiene en mente algunos proyectos que la verdad es que suenan a auténtica locura. Es cierto que esta Winnie the Pooh Blood and Honey o Honey and Blood no ha salido muy bien en los cinematográficos, de hecho la crítica la ha masacrado ciertamente, pero lleva recaudado en todo el mundo 6 millones de dólares, teniendo en cuenta que su presupuesto ha sido ínfimo, ya es un éxito. Se repite un poco el caso de Terrifier, aunque creo que Terrifier, no he visto esta Winnie the Pooh, pero solo viendo algunas secuencias creo que ya tiene más méritos que esta Winnie the Pooh, que no deja de ser una película gore, ¿no? Que utiliza ciertos elementos populares. Pero bueno, el caso es que este señor Rhys Frake Waterfield ya tiene en mente... Algo curioso, Antonio, según me estoy leyendo ahora mismo, claro, es que ellos pueden utilizar el nombre de Winnie the Pooh, pero no el diseño. Entonces sí que se cubren un poco en salud de evitar que el personaje tenga la camisa roja tan característica, ¿no?, que aparece en Disney, y un rodaje, en este caso, que duró nada menos que 10 días. Entonces no sé qué podemos esperar de esta peli. Pues nada, 10 días de trabajito y 6 millones de dólares. Desde luego rentable le ha salido a este señor el invento. Que por cierto, si no me equivoco, en España la estrenará Vértice, o sea que en algún momento llegará a nuestras pantallas. Pero, como decíamos, y el motivo de esta noticia es que Rhys Frake Waterfield ya está trabajando en otras adaptaciones suyas particulares, aprovechando que algunos personajes que conocemos sobre todo gracias a Disney son ahora de dominio público, o sus derechos ya no pertenecen a Disney. La verdad es que en este tema me pierdo un poco, no sé exactamente qué es lo que sucede, pero entiendo que los derechos de autor de estas creaciones son ahora de dominio público. Como decía, Waterfield tenía en mente, de hecho sigue siendo uno de sus proyectos, hacer una adaptación de La pesadilla de Peter Pan en Nunca Jamás, basándose en el libro de J.M. Barries, pero esta vez dándole un girito y teniendo a Campanilla, es que no puedo más que reírme, teniendo a Campanilla como protagonista, obesa y recuperándose de su adicción a las drogas. La verdad es que, dicho así, mucho polvo mágico, me parece una premisa como muy interesante. Pero el caso es que no es este el próximo proyecto de Waterfield, que se va a meter, ojo, porque esto es para alucinar, en Bambi The Reckoning, o Bambi La Venganza, en la que veremos a el mítico cervatillo que todos conocemos convertirse en una máquina de matar mutante y despiadada que, según ha explicado el propio Waterfield en recientes declaraciones, vendría a ser como una especie de slasher similar al Cuyo de Stephen King, que creo que todo el mundo más o menos conoce. Así que estaremos muy pendientes de esta especie de universo cinematográfico demente que ha salido de la mente, valga un poco la redundancia, de este señor Rhys Frake Waterfield, porque desde luego esto no lo veíamos venir, y aquí tenemos un universo gore con personajes que todos conocemos, que veremos a ver cómo sale, aunque, como decía antes, la crítica no ha respondido muy bien, pero la rentabilidad manda, y desde luego que esta Winnie the Pooh Blood and Honey ha funcionado muy bien, teniendo en cuenta cuál era su presupuesto. Realmente, según estoy viendo aquí, tanto el tema de Bambi como de Peter Pan, aunque yo creo que es bastante sabido ya, claro, estos son personajes que no inventó Disney, sí que Disney, como venía diciendo antes con el tema de Winnie the Pooh,
tiene los derechos a lo mejor del diseño, pero a ver, si tú, Antonio, quieres hacer una película de Bambi, siendo ahora de dominio público, puedes hacerla sin ningún tipo de problema, siempre y cuando respetes que el diseño no sea el de Disney. A lo mejor se puede parecer un poquito, pero que no sea exactamente el mismo. Aún así, estaremos muy atentos porque, bueno, son propuestas que no dejan de ser, aunque sea para las risas, interesantes, como venía siendo, por ejemplo, esta película, ¿no? Oso Vicioso, que tú le tenías bastante ganas, que al final de lo absurdo, pues al final se convierte en una buena propuesta de comedia. Y la semana pasada, Antonio, hablábamos de Fast X, película que ya he podido disfrutar en salas de cine y que me gustó bastante, debo reconocerlo. Sí, bueno, es lo que esperaba, en verosimilitud, escena tras escena, pero al final es lo que venía buscando y es lo que me dio. Y muy interesante también el personaje de Jason Momoa, muy histriónico, como venía diciendo Daniel. Pero bueno, estamos aquí para hablar un poquito de números porque esto, aunque parezca al final, no se va a quedar así la cosa, ¿no, Antonio? Sí es cierto que Fast X o Fast and Furious 10, podéis llamarla como más os apetezca, va o marca ya el final de esta franquicia, porque al parecer va a haber 2 películas más y se va a terminar por el momento, todo eso parece ser, pero lo cierto es que la taquilla, sobre todo en Estados Unidos, no ha respondido de la misma manera. No obstante, han hecho una buena caja durante el primer fin de semana de estreno, pero si comparamos los resultados con las películas anteriores de la saga, vemos que hay claramente un menor interés por parte del público, algo que también me parece bastante lógico, aunque cada vez haya nombres más potentes asociados al reparto de la saga, porque es cierto que los nombres asociados son súper tochos. Más allá de Vin Diesel, tenemos por ahí a Brie Larson, tenemos a Charlize Theron, a Jason Momoa, a Michelle Rodríguez, a Jason Statham, a personas que vuelven, que no lo voy a decir, pero bueno, que el spoiler ya lo habréis comido porque como está en todas partes, pero el caso es que, desde luego, los nombres asociados son súper potentes. El caso es que esta Fast X no ha recaudado lo que recaudó la anterior entrega. Esta 10ª entrega recaudó en Estados Unidos 67,5 millones, que no está nada mal la tajada, pero como hablábamos un poquito antes de empezar a grabar, Fast X es una película muy cara, es una superproducción en la que hay un dinero muy fuerte invertido, tanto en la propia película como después en la campaña de marketing, que es brutal. Entonces, no sale todavía, los números no les tienen que estar saliendo a las productoras. Vin Diesel tiene que estar diciendo, me cago en la leche, que esta semana me quedo en el paro. Pero bueno, la anterior entrega recaudó 70 millones, la octava recaudó 100 y la séptima recaudó casi 150. Hablo siempre del primer fin de semana. También hay que tener en cuenta que Fast and Furious 7 fue el pelotazo que fue, porque somos todos unos morbosos y queríamos ver qué habían hecho con el personaje de Paul Walker, porque ese fue el éxito de Fast and Furious 7, viene de ahí, igual que el de muchas otras películas, que algunos de sus integrantes del reparto ha fallecido, y como somos morbosos queremos ya ver cómo han hecho, ¿no?, para suplir su ausencia, su triste ausencia. El caso es que esta Fast X a nivel mundial ha recaudado casi 300 kilos en su primer fin de semana, que no está nada mal, pero claro, se aleja de las cifras de las que la franquicia venía manejando en entregas anteriores. Como digo, evidentemente por un cansancio del público, porque la saga ya es tan loca que hay gente que ya no sabe por dónde cogerla, pero bueno, hay que tener en cuenta que al final todo esto son negocios, y si tú has invertido 300 y el primer fin de semana no has ganado 700, pues ya dices que es un fracaso. Así funciona ahora mismo la industria del cine, sobre todo con estas super mega producciones que en algunos casos incluso gastan más dinero en la campaña de marketing que en lo que es el propio presupuesto del rodaje de la cinta, ¿no? Así que veremos a ver. No creo, bajo ningún concepto, que la franquicia peligre, porque total solo quedan 2 entregas y se pueden rodar las 2 del tirón para abaratar costes y todo este tipo de historias, que es algo que se está haciendo desde hace un tiempo, pero sí que es cierto que se nota cierta bajada de interés en el público. Yo, de hecho, que la 9ª entrega no la he visto aún. O sea, es verdad que son películas, pues sí, de echar el ratito, las ves, te diviertes y está muy bien en ese aspecto, pero claro, al final son películas que quizá veas en casa, cuando llegan a plataforma, porque terminan llegando siempre a plataforma. Y bueno, no obstante, y dicho todo esto,
parece ser que hay un spin-off en marcha. Justo antes también de grabar hablábamos un poco de, o me decías que no habías visto la de Hobbs and Shaw, que es este spin-off que hizo Dwayne Johnson con Jason Statham, que sinceramente me pareció una castaña pilonga. Sí, no está muy bien valorado. Pero bueno, es cierto que la química entre Statham y Johnson, eso sí que es cierto, es brutal, y creo que en ese aspecto la película puede resultar al menos divertida. Pero al parecer Vin Diesel tiene otro spin-off en marcha que sería una especie de Fast and Furious protagonizado por personajes femeninos, por las mujeres de la franquicia, que la verdad es que me parece una idea interesante, que no sé si llegará a ver la luz. Parece que se está intentando cerrar un poco la idea, que surgió en el año 2017 y que incluso cuenta con un equipo de guionistas compuesto por Nicole Perlman, Lindsay Bear y Geneva Robertson Duoret. O sea que parece que se está trabajando en este spin-off, que me imagino que terminaría por llegar, pues no sé si cuando termine la saga principal o lo meterán entre la penúltima y la última, veremos a ver. Pero el caso es que aunque la taquilla no esté acompañando como en otras ocasiones, vamos a tener Fast and Furious durante unos añitos más. Y seguimos hablando de cine como no podía ser de otra forma, nada menos en esta ocasión, Antonio, de la película que va a inaugurar el Festival de Sitges 2023, que se titula Hermana Muerte, que está dirigida por el cineasta Paco Plaza y que tiene una relación bastante estrecha con otra película del director que creo recordar fue un fenómeno aquí en nuestro país cuando se estrenó, ¿verdad? Efectivamente, hablamos de Hermana Muerte, como bien decías, que es la precuela de Verónica, la película que también dirigió Paco Plaza, que se convirtió en un fenómeno tanto comercial como crítico como público, porque es cierto que gustó muchísimo. A mí, de hecho, me parece una película sobresaliente, la verdad. Lo pasé realmente mal cuando la vi en el cine y luego la vi en casa. A mí me gustó mucho. Esta Hermana Muerte hará las veces de precuela. Vendrá de nuevo dirigida por Paco Plaza, contará con guión de Jorge Guerrica Echevarría y tendrá como protagonista a Aria Bedmar, Almudena Amor y Maru Valdivieso, entre otros integrantes del reparto, ¿no? Esta película inaugurará el Festival de Sitges, que ya sabéis que es uno de los festivales que más nos gustan a nosotros aquí en Soy de Cine, que se centra sobre todo en cine de género, terror, fantasía, acción. El año pasado ganó Sisu, si no me equivoco, fue la película ganadora, por ejemplo. Y después esta Hermana Muerte llegará a Netflix porque es una película de Netflix. De hecho, el éxito internacional de Verónica tuvo lugar cuando la película se estrenó en Netflix, que pues llegó a todos los rincones del mundo y hubo personas como, volviendo un poco a Dwayne Johnson, que incluso habló muy bien de ella en sus redes sociales y eso pues incentivó aún más que siguiera tuviendo muy buenas visualizaciones y que tuviera el éxito que finalmente tuvo. Así que estaremos atentos a la recepción que tiene esta Hermana Muerte en Sitges para después echarle un vistazo en Netflix, claro. Según su sinopsis, se nos llevará a la España de la posguerra, donde conoceremos a una joven novicia con poderes sobrenaturales que llega a un antiguo convento, ahora colegio para niñas, para incorporarse como maestra, y a partir de aquí, pues en dicho convento empiezan a pasar cosas un poquito extrañas, y leo la sinopsis porque a mí me recuerda un poquito a La Monja, ¿no?, de este universo de los Warren, que a mí me parece una película terrible, pero a lo mejor esta Hermana Muerte viene a subsanar el mal cuerpo que nos dejó esta La Monja, aunque no en el buen sentido. Continuamos hablando, ya es tradición por aquí, de Marvel, porque tenemos noticias de la nueva película de Deadpool. Pues sí, a modo de noticia brevísima, sabemos que ha comenzado la producción de Deadpool 3, de la tercera entrega de la franquicia, que volverá a estar protagonizada, como no, por Ryan Reynolds, y que nos permitirá ver juntos de nuevo en pantalla a Reynolds con Hugh Jackman, que retomará su papel de Lobezno por última vez, a no ser que después lleguen otra vez con un buen cheque. Así que siempre hay oportunidad para que el bueno de Hugh Jackman vuelva a interpretar a este mítico personaje. La película está siendo dirigida y ha sido escrita por Sam Levy. Recordemos que es director con el que Reynolds ha trabajado en los últimos años en Proyecto Adam, después en Free Guy y ahora en esta Deadpool 3. Y
nos hemos enterado del inicio del rodaje porque uno de los actores implicados lo ha puesto un poquito en sus redes sociales, ha dejado caer que ya estaban trabajando. El actor en concreto es el que interpreta a Coloso. No sé si recordáis las películas de Deadpool, pero bueno, él ha sido quien se ha ido un poquito de la lengua, aunque me imagino que esto será como todo, ¿no? Públicalo en tus redes sociales y así ya la gente se entera y vamos generando un poquito de expectativa. Que por cierto, creo que esta Deadpool 3 es de las pocas películas del universo Marvel que no están ahora mismo medio paralizadas o que no saben qué hacer con ella, porque está el UCM ahora mismo un poquito en pausa, así que seguiremos pendientes de esta Deadpool 3, que esperemos que me mantenga al menos el nivel de sinvergonzonería que tenía las dos anteriores entregas. ¿No te da la sensación que desde Lobezno, nos estarán odiando los oyentes de Latinoamérica por llamarle Lobezno, Hugh Jackman quizá no ha tenido ningún papel igual de memorable? Sí, ha hecho pelis chulas como El Gran Showman, por ejemplo, que a mí me gusta bastante, pero ningún papel que llegue a tener tanta fuerza, ¿no? O a quitarle el San Benito de Lobezno. Sí, creo que a nivel popular su papel estrella siempre va a ser el de Lobezno, va a ser el por el que todo el mundo lo recuerde. Pero es cierto que, bueno, nos ha dejado interpretaciones súper potentes. A mí me encanta lo que hace en Prisoners, me encanta lo que hace en Los Miserables, me gustó mucho lo que hace en El Gran Showman, porque es verdad que él tiene unas capacidades para el musical que otros actores no tienen, pero sí que es cierto que a nivel de popularidad no creo que vayamos nunca a asociarlo a otro personaje que no sea el de Lobezno. Pero bueno, yo creo que es un actor que ojalá tuviera más oportunidades dramáticas, porque creo que puede explotarlas, pero es cierto que cuando se involucra en determinados proyectos, porque los que he mencionado ahora salieron bien, pero luego tiene otros proyectos también de corte dramático que no salen bien, no por él, porque él siempre creo que cumple, pero es cierto que no ha terminado de encontrar ese gran proyecto que te hiciera borrar a Lobezno del imaginario colectivo. Pero bueno, yo desde luego, a mí Hugh Jackman es un tipo que me cae bien, no sé, lo veo en entrevistas y me cae bien, y luego aparte pues me parece que es un tipo muy competente y que tiene muchísima habilidad, sobre todo para el musical. Pues Antonio, después de estas noticias tan jugosas que nos ha ido dejando la semana, hay que hacer mención de algunos trailers que también hemos tenido, empezando por uno de una película que yo sé que esperas como agua de mayo. Antes de entrar aquí incluso le llamaba ya, textualmente decías que es una película de culto sin haberse siquiera estrenado. Pues sí, ya sabes que me gusta traer, aunque esta semana casi no traemos nada porque no había visto yo ningún tráiler que me volara la cabeza, pero un poquito antes de empezar a grabar el podcast nos hemos encontrado con el tráiler oficial, final, no teaser, no historias, de Barbie, posiblemente una de las películas más esperadas del año, y no lo digo de broma, aunque me esté riendo. Si hacemos caso a lo que se comenta ya en redes sociales desde hace un tiempo, esta Barbie, y creo, de verdad que lo creo, ya se ha convertido en una película de culto, porque antes de su estreno ya hay una serie de comentarios y una serie de ideas de lo que luego quizá no sea la película, aunque si tenemos en cuenta que su directora es Greta Gerwig, responsable de Lady Bird o de Mujercita, creo que la historia va a ir un poquito por ahí. Pero lo cierto es que ya se ha convertido un poco en eso, en una película de culto. Tenemos un reparto de lujo, porque tenemos a Margot Robbie, tenemos también a Ryan Gosling, tenemos a Will Ferrell, tenemos a Simu Liu, recordemos Shang-Chi en el universo Marvel, pero desde luego que tenemos un reparto súper potente. Creo que va a haber un montón de cameos, creo que va a haber un tono de humor absurdo, motivo por el que parece ser que la película está llamando tanto la atención, y a mí lo que más gracia me hace es que se estrena el mismo fin de semana que Oppenheimer de Christopher Nolan. Ya hay un montón de memes en internet que hablan de un programa doble, de saliendo de la sala de ver Oppenheimer para meterte a ver Barbie, con gente disfrazándose y todo, no sé, creo que va a ser un fin de semana muy loco, que va a merecer la pena vivirlo, porque creo que son dos películas muy diferentes, pero a la vez son muy esperadas, y quién se iba a imaginar que una película basada en las muñecas Barbie iba a ser uno de los grandes estrenos del año. Así que por eso quería traerla aquí, porque realmente creo que va a ser un pelotazo en taquilla. Luego veremos la calidad, aunque viniendo de Greta Gerwig yo tengo esperanza en las cosas como son.
Yo creo que la clave es el humor, porque al fin y al cabo hablamos de licencias muy locas que tú dices, ¿cómo van a hacer una película de esto? Bueno, ya lo pensábamos, ¿no? Con la Lego película, que ¿qué va a salir de aquí? Y al final salió un pedazo de película increíble que funcionaba en gran medida por su dosis de humor. Sí que me gustaría preguntarte, Antonio, ¿qué película de juguetes que no fueran Barbie te gustaría ver como adaptación al cine? Porque yo era de los que se criaron con los Action Man, por ejemplo, o los Medelman, todo este tipo de muñecos de acción. Yo jugaba mucho cuando era pequeño y sería interesante ver algo así, rollo de acción basado en estas licencias. No sé cuál te gustaría ver a ti. Pues mira, ya existe. Lo que pasa que fue una castaña. De hecho, creo que casi nadie sabe que existe. Hablo de la película de Playmobil. Porque yo siempre, de pequeño he tenido... Yo nunca he sido de Lego, la verdad. Aunque es cierto que las películas son muy divertidas, las cosas como son. Pero yo siempre he sido más de Playmobil. De hecho, ahora ya, con la edad que tengo, yo sigo coleccionando algunos Playmobil en concreto. Algunos que son de colección, que están relacionados casi todos con el mundo del cine y de la televisión. Y sé que hay una película, pero es que es una castaña pilonga. Pero bueno, es lo que suele suceder cuando adapta unos muñecos a una historia, no, pero bueno, es lo que tú decías antes, a veces salen cosas bien, como la Lego película, cuyas 2 entregas son muy divertidas, muy locas, o esa película de Batman de Lego, que me parece también una auténtica pasada. La verdad es que son cosas que nunca te los podría imaginar, y creo que en el caso de esta Barbie, todo va a ir un poco enfocado porque por lo que se ve en el tráiler, Barbie sale de su mundo, del mundo de las Barbies, para ir al mundo real. Y creo que ahí va a estar todo el elemento de empoderamiento, todo el elemento feminista, porque, como digo, la dirige y la escribe Greta Gerwig. No, esto no va a ser... aquí no va a haber, como se dice, punza sin hilo, ¿sabes? Esto está todo súper planteado, creo yo, y al final nos vamos a llevar una sorpresa. Así que, desde luego, tengo mucho interés por ver esta Barbie. Esa misma, bueno, el mismo planteamiento que tenía prácticamente esa película Encantada, ¿no? De Disney, que ya tiene sus años, de principios de los 2000 prácticamente. Pero bueno, esa misma pregunta, Antonio, que te acabo de decir a ti, se la lanzamos a los oyentes. ¿Qué película le gustaría que llegara a rodarse basada en licencias de juguetes? Y bueno, si nos lo dejan aquí en comentarios, pues la semana que viene hablamos de ellos. Y seguimos, Antonio, hablando de algunos trailers que nos ha dejado esta semana, aunque ya se podría decir que estamos en terreno gaming sin abandonar del todo el mundo del cine, porque más allá del tráiler que vienes a comentar a continuación, también hemos tenido el lanzamiento de un videojuego del Señor de los Anillos. Sí, y la cosa no ha salido muy bien. Ya te lo decía también antes, que no olía bien desde el principio, pero al final el batacazo, al menos en lo que a crítica respecta, ha sido bastante tocho. Hablo del Señor de los Anillos, Gollum, nuevo videojuego basado evidentemente en la obra de Tolkien y en las películas que hizo Peter Jackson, creo que a nivel estético más bien basado en las películas que hizo Peter Jackson. Videojuego que actualmente es uno de los peor valorados en Metacritic. Metacritic, para quien no lo sepa, es una página que recoge las críticas especializadas de diversos medios y hace una nota media, actualmente valorando las producciones de 0 a 100. Lo hacen tanto con videojuegos como con música, como con series y con películas. Y actualmente El Señor de los Anillos Gollum tiene una media de 38. Aquí también me gustaría recordar o decir, para quien no lo sepa, que la crítica de videojuegos es algo más amable que la crítica de cine, porque tú en una crítica de cine, una película puntuada con un 6 es una buena película, una película decente. Un videojuego con un 6 es mediocre. Pues un juego con un 38 ya no te digo lo que es, porque creo que no hace falta decirlo, pero es cierto que yo ya te comentaba que yo no le tenía mucha esperanza a este título, aunque es cierto que la saga Señor de los Anillos ha tenido otros títulos de mejor calidad. Yo no he visto absolutamente nada de eso, pero como bien comentas, sé que hay otros títulos de esta franquicia, como, bueno, El Señor de los Anillos, no recuerdo cómo se llama, Sombras de Mordor y Sombras de no sé qué, no me acuerdo ahora mismo, pero vamos, que son dos videojuegos que plantean cosas como muy interesantes, como creo que se le llamaba sistema Némesis, ¿no? Que cuando un enemigo te mataba, se te quedaba ahí guardado el personaje y te decía, oye, este es quien te mató, sube de rango y luego vuelves a por él, te vengas. Algo que de hecho creo que no lo comentaba la semana pasada cuando hablábamos del Jedi Survivor, lo han implementado también en este juego.
Cuando te matan te dicen, oye, este fue el que te mató, tenlo en cuenta, y luego tú vuelves a por él y recuperas las cosas. Pero bueno, seguimos hablando de videojuegos, Antonio, porque el que sí que nos ha dejado buen sabor de boca es el adelanto que se ha presentado anoche del Spider-Man 2, que creo que vuelve a desarrollarlo Insomniac para PlayStation 5 en principio. No sé si luego habrá opción a jugarlo, por ejemplo, en PC, como sí que ocurrió con la primera entrega. Pero bueno, ¿qué puedes contarnos sobre esto? Porque yo sí que a mí me dejó muy buen sabor de boca lo poco que vimos. Pues bueno, ya lo decíamos antes que hubo ayer, en la fecha de ayer de cuando grabamos el podcast, hubo un PlayStation Showcase donde PlayStation mostró algunos de sus próximos lanzamientos y puede que el más potente, o desde luego el que tuvo más tiempo, al que se le dedicó más tiempo, fue esta segunda entrega de Spider-Man, que evidentemente está basada en el popular personaje de Marvel, que hemos visto en películas, por eso un poco también lo traemos aquí. Y porque creo que este videojuego, así como la primera entrega que salió para PS4 y después llegó también a PS5 y llegó también a PC, es un buen ejemplo de producción espectáculo. Es un videojuego, al igual que las películas de Spider-Man, que no busca tampoco ser algo profundo, ser algo que te haga reflexionar sobre los problemas de la vida, sino simplemente evadirte un poco de la realidad, disfrutar, pasarlo bien, ver explosiones, todo ello empaquetado de manera, al menos en el anterior juego, sobresaliente, con un apartado técnico excepcional, cosa que creo que se va a repetir en esta segunda entrega de Spider-Man, que en principio será exclusiva de PS5, aunque bueno, es cierto que los exclusivos de PlayStation durante los últimos años al final han llegado a PC. Algunos con mal resultado, otros con buen resultado. No sé qué sucederá con este Spider-Man 2, pero entiendo que al menos durante unos meses será exclusivo de PlayStation 5. Tenemos, por supuesto, a Peter Parker. Tenemos también a Miles Morales, que ya estaba en el anterior Spider-Man, y parece, o bueno, no es que parezca, sino que lo que se ve en este video gameplay, que yo animo a quien esté interesado o a quien sea muy fan de Spider-Man, que le eche un vistazo. Tenemos la presencia del lagarto, de Kurt Connors, convertido ya en el lagarto, y también tenemos por ahí a Kraven, al cazador, que incluso de hecho el personaje va a tener su propia película. No sé si es este año o el que viene, la verdad es que no lo tengo ahora claro, pero desde luego la película de Kraven, de hecho está rodada, o sea que no puede faltar mucho para que sepamos algo sobre ella. También hará acto de presencia en esta cinta Venom, en este videojuego, perdón, estará Venom, que de hecho ya vemos en el tráiler al Spider-Man de Peter Parker con el traje de negro, acompañado por el simbionte, o sea que no sé por dónde irán los tiros, pero desde luego producción súper interesante, que como digo, me recuerda un poco a ese tipo de cine espectáculo muy bien rodado, porque sí que he de decir que este tipo de videojuegos, que como digo no tienen profundidad narrativa ni nada de eso, pero como espectáculo y como divertimento funcionan muy bien y además explotan las capacidades de la plataforma en la que salen, en este caso PS5. Lanzamiento previsto para otoño de este mismo año, o sea que no falta mucho para que podamos echarle un vistazo completo. Pues Antonio, más de media hora de noticias puras y duras, y es lo que toca, ¿no? Al final ya nos lo han dejado bastante veces en comentarios.